sesión del día de hoy, justamente es la última sesión también del curso de estos días que hemos ido llevando en estas semanas. Ha sido un gusto para mí estar participando y sobre todo ver tanto compromiso, ¿no? Un poquito de la sesión que hoy vamos a realizar. Hoy tenemos nuestra última clase de nuestro curso Reclutamiento y Selección de Personal. Justamente hoy ya vamos a ver el cierre, vamos a ver cómo gestionamos nuestro proceso de reclutamiento y selección de personal cuando ya tenemos a ese candidato, a esa candidata elegida. Vamos a ver cómo negociamos, cómo le proponemos que ingrese justamente a la empresa que ha sido elegido, cómo brindamos esa noticia, cómo hacemos que nuestra propuesta sea una propuesta pues válida, que cumpla esas expectativas y esas necesidades que tienen los candidatos al momento de ingresar a una empresa. Cómo podemos también ser competitivos. Actualmente el trabajo, el buscar candidatos, la competencia misma de las empresas que tienen por tener el mejor talento, pues se ha vuelto muchísimo más fuerte después de pandemia. Ahora ya no es a nivel nacional, ya no es a nivel local, ahora incluso es a nivel mundial. ¿Cómo hacemos que nuestros candidatos opten por ingresar a nuestra empresa? Entonces, eso vamos a ver un poquito el día de hoy. También vamos a revisar en el segundo bloque sobre cómo nosotros evaluamos si nuestro proceso de reclutamiento y selección está siendo efectivo, está siendo bueno, ¿no? Está cumpliendo con lo mínimo indispensable en cuestión de tiempos, calidad, eficacia, incluso si nosotros mismos sentimos que estamos brindando una adecuada experiencia. Entonces vamos a aprender a evaluar, a medir nuestros procesos de selección. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, como siempre, a mí, sobre todo en esta última clase, me interesa mucho validar cómo están llegando el día de hoy, jueves 29 de mayo, casi fin de mes prácticamente. ¿Cómo están llegando hoy a clases? ¿Cómo se han sentido estas semanas con nuestros cursos y con el curso específicamente de reclutamiento y selección de personal? Cuéntenme en el chat cómo están llegando, si están llegando cansados, un poquito por ahí quizá cansados pero atentos, felices, comprometidos, mientras se van incorporando nuestros compañeros, compañeras a la clase del día de hoy. Por ejemplo, yo estoy llegando un poquito cansada. He estado full desde tempranito en el trabajo y bueno, por eso llegué también unos minutitos ahí atrasada, pero siempre el equipo de ITEC súper atentos estaba con ustedes. ¿Todo bien? ¿Hemos llegado bien? Con altas expectativas para la última clase. Ya falta poquito. Genial. Todo excelente, entonces. Buenísimo. Entonces, como hemos validado que vamos muy bien y estamos con todas las ganas para iniciar nuestra sesión, pues como siempre es válido recordar la clase pasada. ¿Por qué necesitamos esto? Porque necesitamos refrescar, ponernos un poquito en onda en el contexto que estamos nosotros revisando. ¿Ok? Nosotros, la clase pasada, vimos el núcleo del proceso de selección. Vimos a qué definíamos o a qué nos referíamos, sobre todo a cuando hablábamos de selección por competencias. Nosotros veíamos esta diferencia de un proceso de selección tradicional con un proceso de selección distinto, ¿no? Un proceso de selección que se evalúa sobre todo esa habilidad blanda, esa potencialidad. Nos dimos cuenta que más allá de la habilidad técnica que nosotros vamos revisando en los candidatos, es factible, es relevante y es importante que también veamos la habilidad blanda. Si realmente este candidato, esta candidata posee aquellas habilidades que van a ser las más óptimas y que van a lograr sobre todo impactar y además va a posibilitar su adaptación más rápido.
¿no? En el trabajo, en los equipos. No siempre los mejores CVs son aquellos seleccionados, sino también esos CVs, esa educación, esa experiencia sumada a las habilidades blandas potenciadas, habilidades blandas desarrolladas, habilidades que van de la mano con las competencias que estamos buscando, pues se vuelven esos perfiles ideales. Vimos un poquito cómo existen empresas que van definiendo esas habilidades, esos valores, competencias transversales y cómo también lo van replicando y lo van buscando en sus distintos puestos, ¿no? Entonces, comprendimos que cuando hablamos de selección por competencias, hablamos de un enfoque holístico, un enfoque integral, un enfoque que no solamente ve al candidato como la suma de su experiencia y educación, sino como la suma de sus actitudes, conducta, comportamiento pasado, habilidades y potencialidades, más obviamente todo aquello que lo acredita como el conocimiento. Y por ahí incluso revisamos aquellas competencias clave que actualmente son requeridas y están siendo bastante evaluadas en las distintas empresas, ¿no? Competencias como el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, adaptación y alineación con los valores propios en las empresas, ¿no? Entonces, eso es un poquito el enfoque integral que vimos, sobre todo al momento de estudiar qué cosa es selección por competencias. También vimos cómo nosotros podemos integrar este enfoque de selección por competencia en las distintas etapas de un proceso de selección. Recordarán cómo incluso estábamos proyectando y vimos cómo es desde la primera revisión de los CVs, desde el primer filtro telefónico, ¿no? Yo les enseñaba un Excel donde incluso puedes tú tener esa organización pestaña a pestaña, donde tienes tu plantilla con aquellas preguntas usuales, preguntas también específicas que vas realizando en ese primer contacto telefónico, ¿no? Con el candidato, en ese listado que también realizas, esa long list que realizas, esos CVs potenciales que a tu criterio, ¿no? Has revisado y cumplen mínimamente con los criterios establecidos del perfil. Y una vez que envías estos CVs, pues te toca esperar la respuesta del cliente, quien te incita a que vayas a empezar la evaluación. Ya la evaluación formal, como son las entrevistas, las evaluaciones psicológicas, por ahí dinámicas grupales, etcétera, etcétera. Entonces, nos dimos cuenta que hay empresas que quizá pueden tener en su proceso de selección solo una, solo dos o hasta tres o más etapas, dependiendo propiamente del contexto, de la cultura, de la misma política y normativa que tenga la empresa, ¿no? Un proceso de selección no va a ser igual en ninguna empresa, ¿no? Incluso en la misma empresa puede tener diferencias un proceso de selección de un puesto con otro. ¿Por qué? Porque a veces pueden haber puestos con mayor seniority, que tienen quizá un impacto mucho más grande que otro puesto, entonces necesitan más validaciones, necesitan otro enfoque, etcétera, etcétera. Pero lo que sí llegamos a la conclusión es que se necesita realizar siempre en estos procesos de selección con un enfoque basado en la evaluación por competencias y además usando sobre todo de manera combinada estas distintas herramientas o etapas como son las pruebas psicológicas, las pruebas psicotécnicas, las entrevistas, los assessment center o dinámicas grupales, ¿no? Que nos ayudan a tener toda la información posible y con eso nosotros podemos sustentar qué candidato es recomendable para ocupar la posición, ¿no? Entonces, de una manera más objetiva, tenemos más información, reduce esa posibilidad de error o de no adaptación al momento de elegir algún candidato, ¿no? Entonces tenemos una visión más panorámica, más precisa. Yo incluso les estaba contando en la clase pasada algunas buenas prácticas que debemos de tener en cuenta, cómo vamos gestionando. Entonces fue una clase bien interesante, incluso hicimos un pequeño ejercicio
donde todos participamos, así que yo creo que con eso nos ha quedado muy claro cómo gestionamos un proceso de selección, sus distintas etapas y el enfoque que propongo y que también está actualmente en tendencia, que es el enfoque por competencias. El día de hoy, para los que han llegado, pues nos toca cerrar el curso con justamente dos temas, dos bloques muy importantes, que es la contratación y la evaluación de nuestro proceso de selección. Una vez que nosotros hemos gestionado todo el proceso de selección, hemos recomendado a los candidatos más afines, con toda la información, con todo lo recogido en las distintas etapas, pues nos toca proponer la oferta laboral a este candidato o a esta candidata. ¿Cómo lo hacemos? Justamente el día de hoy tenemos el objetivo de comprender cómo negociamos y cómo esta negociación impacta en el cierre del proceso de selección. Cómo si nosotros negociamos bien, podemos tener candidatos muy interesados, candidatos muy motivados y comprometidos al momento de su ingreso. Vamos a aprender a validar esa información obligatoria, relevante, que tiene que tener una propuesta, una oferta laboral. ¿Ok? Y finalmente, vamos a entender en el primer bloque, sobre todo, a identificar esas buenas prácticas para un buen proceso de incorporación. Nuestro papel no solamente va a abarcar cuando ya la persona firma el contrato, sino también al ser el primer contacto con este talento, pues tenemos que ayudarlo a que se integre, a que su primer día y a su primera semana, primer mes, sea lo más factible, lo más cómodo posible, ¿no? Entonces, a nosotros nos preocupa muchísimo, sobre todo los meses de este ingreso, porque no queremos que exista rotación. Entonces, tenemos que asegurarnos justamente que su proceso de incorporación, de onboarding, sea exitoso y fomente un compromiso, fomente una retención y que no exista esa rotación insana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo les decía, una vez que hemos gestionado todo nuestro proceso de selección, después de semanas y semanas de esfuerzo, hemos logrado por fin que el cliente interno nos brinde su visto bueno para que ingrese, para que realicemos el cierre y la propuesta laboral. En ese contexto, nosotros tenemos que entender que esta etapa es una etapa, si bien que se siente que ya casi terminaste, aún no has terminado. Y de hecho, en esta etapa, estadísticamente, muchas veces el proceso puede caer. Cuando me refiero a que puede caer, es que el candidato o la candidata a quien ibas a realizar la propuesta laboral puede rechazar, puede abandonar. O puede, quizá que tú te demoraste mucho en brindarle una respuesta, o quizá este jefe, este líder fue muy indeciso y se demoró no días, sino semanas en brindar su respuesta de qué candidato elegía. Entonces, mientras tanto, esta persona es un individuo que está buscando activamente propuestas, seguía en otro proceso de selección de otra empresa. La otra empresa fue mucho más rápida, fueron más decisivos y ya le propusieron y él ya va a ingresar. Entonces, te va a tocar varios escenarios distintos donde, como se dice coloquialmente, cuando tienes el pan en la puerta del horno, se quema. Nosotros tenemos que aprender por eso a realizar un buen cierre. Un cierre que esté a tiempo, que brinde sobre todo consistencia, coherencia, claridad al candidato para que no nos pase o que nos pase mucho menos estas situaciones. ¿Por qué digo que nos pase mucho menos? Porque siempre va a haber ese tipo de anécdotas, ese tipo de experiencias. No podemos controlar a las personas, ¿no? Entonces, pueden pasar X motivos, pero lo que sí nosotros tenemos que controlar
es que esos motivos no se relacionen con nuestra falta o poca capacidad de negociar o por la demora en los tiempos, en las decisiones. ¿Ok? Todo eso nosotros debemos de minimizar para que nuestro cierre sea efectivo, sea exitoso y sea logrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un buen cierre tiene que estar planificado, como todo lo que hemos visto, como todo en la vida, creo yo. Tenemos que planificar cómo vamos a hacer nuestro cierre, ¿no? Incluso cuando ya estábamos iniciando nuestro proceso de selección, nosotros ya debemos tener alguna noción de qué elementos tenemos a nuestro favor para negociar, para, como se dice coloquialmente, jalar el ojo a nuestro candidato o candidata, jalar el ojo a que acepte la propuesta. Justo ayer estaba en un conversatorio sobre tendencias de recursos humanos y un aspecto muy relevante que por ahí bastante estábamos comentando era sobre cómo muchas empresas tienen un beneficio, pero no se dan cuenta que es un beneficio que pueden, ¿no? Aportar, que pueden incluso ser esa brújula o ese motor que mueva a las personas a que acepte una propuesta o que no la acepte. Y por ahí nosotros decíamos que justamente es que no todas las empresas en la actualidad están ofreciendo la modalidad o la asistencia del trabajo híbrido o trabajo remoto. ¿Cómo esa variable puede afectar las decisiones de los candidatos para su postulación, para su ingreso incluso a algunas empresas, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen ese beneficio, pero los de recursos humanos no lo venden bien, no lo negocian bien, no lo presentan bien al candidato y al final el candidato puede no darse cuenta de que tiene, ¿no? Ese plus agregado. ¿Por qué digo plus agregado? La mayor parte de personas, sobre todo aquí en América Latina, pues valoran positivamente el trabajo remoto y trabajo híbrido. Estoy segura que ustedes también, ¿no? Yo creo que hay muy pocas personas que estén al 100% satisfechas con el trabajo presencial. Sobre todo, y no solamente porque implica que asistas a oficina, sino por la posibilidad de ahorrar tiempo en el traslado hacia estas oficinas, que al menos aquí en Perú, en Lima, moverte en hora punta es bastante denso, es bastante complicado. Entonces, ese aspecto de conocer qué beneficios tienes de manera diferencial y no solamente de manera económica, puede ayudarte a ti a negociar. Entonces, un cierre efectivo tiene que ser bien planificado, tiene que tener conocimiento. El reclutador que va a hacer el cierre, que va a hacer la propuesta, tiene que saber qué aspectos tiene a su favor para que el candidato diga indiscutiblemente que sí. Me habrá pasado alguna vez, hace algunos años, que tuve que gestionar un proceso de selección. Yo lo gestioné bien, el candidato era muy bueno, habilidades blandas geniales, todo bien, no salió ningún indicador, nada en sus pruebas psicológicas, incluso en esa empresa hacíamos un test, una prueba que era de confiabilidad e integridad. Entonces, en esa prueba se dio como que con los indicadores más altos de persona confiable, persona comprometida. Le hice la propuesta laboral, todo ok, aceptó, firmó el contrato y llegó su día 1. Y en ese día 1 no se presentó. Me escribe, me dice que vamos a tener, por favor, que me va a llamar. Lo llamo, porque él no me llamaba, estaba esperando. Y me dice, lo siento, qué vergüenza, Milagros, no sabes, justo en paralelo estaba con otra empresa en otro proceso y he decidido aceptar a la otra empresa. Yo le digo, pero tienes un contrato que ya has firmado con nosotros. O sea, ni siquiera es que no se haya gestionado su ingreso, ya tenía su primer día con este chico. Y me dice, sí, lo sé, pero lamentablemente la otra empresa me tiene muchos mejores beneficios y además en esta empresa me están dando un bono de alimentos y un bono en gasolina. Es el mismo sueldo que ustedes brindan,
pero allá me dan un bono en alimentos y gasolina. Por eso estoy aceptando a la otra empresa. Yo no pensé que iba a quedar seleccionado, quedé seleccionado y bueno, renuncio al primer no día que asistí, ¿no? O sea, en ese momento, obviamente, imagínense cómo yo estaba. Yo ya había confirmado que la persona ingresaba, ya había pedido su lacto y todo lo que implica cuando tú vas a hacer una incorporación. Entonces, puede pasar ese tipo de situaciones y a veces pueden estar fuera de nuestro control. Este chico, yo al menos, como lo había entrevistado, había seleccionado y todo lo demás, no tenía ningún indicador de que iba a pasar esto. Y probablemente no hubiera pasado, ¿no? El chico quizá hubiera tenido un buen compromiso y todo lo demás, pero tuvo una oportunidad mucho más buena y además el otro reclutador supo negociar bien y le presentó como plus justamente dos aspectos que son muy relevantes. Entonces, por eso es importante que conozcamos lo que tenemos para saber justamente negociar y hacer un buen cierre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos ya negociando, haciendo este cierre, lo tenemos que ver como esa extensión estratégica de nuestro proceso de selección. Es ese paso final donde vamos a establecer acuerdos entre el candidato y la empresa. Una negociación bien manejada y un proceso de incorporación estratégico no solo asegura la aceptación de la carta, sino que también establece esas bases sólidas para una buena relación laboral. ¿Ok? Necesitamos tener en ese momento una comunicación relevante, una comunicación que conecte y que comprometa al candidato. Una experiencia positiva. Incluso existen estudios, por ahí creo que existe uno de LinkedIn, donde menciona que el 60% de los candidatos priorizan una experiencia positiva en el cierre como un factor determinante al momento de aceptar una propuesta, ¿no? Es muy distinto la actitud en cómo tú presentas la oferta, en cómo tú tienes, ¿no? Ese aspecto, esa amabilidad, incluso esa emoción con un candidato a, en comparación, presentar una propuesta sin emoción, sin empatía, sin asertividad, de una manera cortante, sin una información clara, solamente lo que te pregunta, te tiene que sacar el candidato, pues prácticamente, como se dice coloquialmente, de a pocos, para que tú le des información sobre justamente la vacante. Entonces, necesitamos también nosotros manejar nuestra manera en cómo comunicamos, en cómo brindamos el cierre. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Dudas, consultas? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ya les contaré luego qué pasa, qué hice cuando me quedé sin candidato en su primer día. Pero así ustedes van a tener muchas experiencias y tienen que estar preparados. ¿Ok? Muy bien. Como les decía, nosotros tenemos, y esto pasó, y esto me pasó en una vida real, y esto seguro en algún momento les puede pasar, espero que no, pero puede pasar, que cuando tú tienes un mal cierre o cuando tu candidato que ya tenías tú mapeado como la persona que iba a ingresar no acepta, pues vas a tener costos o consecuencias. Desde el aspecto económico, desde el aspecto tiempo, desde el aspecto de la reputación y la marca empleada. Si este candidato no acepta, pues obviamente repercute en el tiempo gastado que has tenido que realizar en tu proceso de selección. Si este proceso tenía no solamente una persona como finalista, sino quizá una terna finalista, 3 candidatos finalistas, pues puedes adaptarte y proponer que la segunda persona recomendada pueda ser contratada.
Si la segunda persona recomendada no está disponible, puedes ir hasta la tercera persona, ¿no? Pero si en tu caso estuviste en un proceso donde solo hubo un finalista, que a veces pasa, ¿no? Que a veces hay uno o dos finalistas, no siempre vamos a tener los tres finalistas ideales. A veces hay procesos muy complejos, muy confidenciales, etcétera, y solo tienes a una persona que ganó. Y si se te cae el proceso, tienes que iniciar otra vez, gastas tu tiempo como reclutadora, te desgastas también porque es una pequeña frustración que tienes, es un poco repetitivo otra vez realizar el proceso y al mismo tiempo el equipo que esperaba esta posición pues se sigue retrasando, sigue teniendo más trabajo y económicamente también va a tener un impacto en la producción de la empresa, en el logro de los objetivos, ¿no? Entonces, necesitamos siempre tener cuidado en este momento, es un momento determinante. Sepamos cómo manejamos, ¿no? ¿Qué podemos flexibilizar, qué podemos ofrecer para que este candidato esté presto a aceptar? Yo siempre tengo, y yo creo que esto, yo soy psicóloga, pero aún así creo que igual siempre tenemos algunas prácticas, algunas creencias por ahí un poco no tan lógicas. Y me ha pasado, no sé si es que ya se ha quedado así, pero me ha pasado que cuando yo hago una propuesta laboral los días viernes, por alguna razón, yo creo que es porque tienen más tiempo para pensar el sábado y domingo, creo. Los candidatos el día lunes o me rechazan la propuesta o son más propensos a pedirme más, ¿no? Más expectativa, más beneficios, tengo que negociar más, como que demora un poquito más el proceso en que acepte. Entonces yo usualmente, como ya me ha pasado tantas veces y me parece muy curioso, yo no hago propuestas laborales los viernes. Yo hago siempre mis propuestas de lunes a jueves y siempre cuando hago estas propuestas en ese rango, tengo muchas más probabilidades de que me acepten los candidatos. Es algo curioso, no es algo que está estadísticamente comprobado o algo así, eso viene desde mi experiencia, pero para que ustedes se den cuenta, ¿no? Hay momentos que incluso los reclutadores podemos sentir que son momentos clave y yo siento que este momento de que acepte o no la propuesta es un momento clave para mi gestión. Por lo tanto, yo hasta estoy cuidando el día en que lo propongo. Quizá de manera inconsciente he establecido una correlación entre el tiempo, ¿no?, que pasa desde el momento en que le hago la propuesta y su aceptación o no. Entonces, por eso yo los viernes ya he dejado de proponer, trato de que mis procesos siempre culminen y siempre tener una respuesta máxima hasta el día jueves. Y si por ahí tengo el día viernes, pues espero hasta el día lunes. ¿Por ahí algún comentario, alguna duda sobre esto? No, no es que haya una hora establecida, Sergio. Como les digo, es un dato curioso. Yo creo que se puede hacer en cualquier día, en cualquier hora, pero en mi caso, como les digo, ya de manera inconsciente, de manera un poquito he correlacionado el tiempo, ¿no? El tiempo de que tienen para pensar los candidatos, el tiempo para quizás sobrepensar o pensar más, y por lo tanto yo trato de no hacerlo los días viernes porque justo coincide con sábado y domingo. Entonces prefiero hacerlo de lunes a jueves. Pero no hay un tiempo establecido ni un día establecido, ¿no? Eso no está estadísticamente comprobado. Así que es una curiosidad, más es un facto que, bueno, más es una anécdota que un facto. ¿Ok? Muy bien. Y sobre todo para que se den cuenta cómo a veces los reclutadores también podemos tener un poquito de ansiedad en este momento, porque es un momento que va a determinar si lo estás haciendo, pues si lograste cubrir la vacante o no. Entonces, les cuento esta anécdota, porque seguro ustedes en algún momento también van a identificar momentos, anécdotas, y siempre va a depender también del tipo de empresa en la que están. Quizá ustedes pertenezcan a una empresa donde usualmente las propuestas se hagan los viernes y quizá ahí sí los candidatos acepten, ¿no? Entonces va a depender mucho de su contexto también. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Sí, nosotros hacemos un mal cierre. Sí, por ahí no establecimos bien el proceso de incorporación,
pues podemos tener un onboarding muy, muy deficiente. Un proceso de incorporación que no esté siendo satisfecho para el candidato y por lo tanto se va sintiendo en dudas con la posición, se va sintiendo en dudas con la empresa e incluso esto puede fundamentar o sustentar la decisión de abandonar, de renunciar el trabajo en los primeros meses, ¿no? Teniendo en consecuencia una rotación temprana. Obviamente, si tú has estado, ¿no?, gestionando el ingreso de una persona, esta persona estuvo un mes y luego se va, pues de nuevo tienes que buscar a otra persona. Has hecho un gasto en vano, la misma sensación del equipo de tener una persona un mes que luego se vaya, se siente pues mal. Entonces tengamos cuidado al momento de hacer nuestro cierre, cuidemos estos momentos tanto de ingreso como de propuesta laboral. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué pasa si por ahí las personas que van, ¿no?, participando en los procesos de reclutamiento y selección, sienten que estos procesos no son buenos, no les brindan feedback, no les brindan la atención debida, no les actualizan del estatus del proceso, pues van calificando esta experiencia como negativa y luego lo van contando a sus familiares, a sus conocidos, a sus compañeros. Y por ahí, el boca a boca va creciendo hasta que incluso la reputación del proceso de selección de alguna determinada empresa puede ser malo. Justo ayer, a ver, quiero ver si tengo acá la publicación, porque yo lo vi y dije, uy, esto va a ser interesante para nuestra sesión de hoy. Justo ayer yo estaba en LinkedIn y leía también, cuando estaba caminando trabajo, leía también sobre una experiencia de una empresa. Esta empresa se llama BaidesDB. No sé por qué no me sale. A ver, creo que es así, esta empresa. Allá, BaidesDB. Y vamos a ver si me sale. Y justo hablaban que esta empresa tiene muchos procesos de selección al año y de manera mundial. Entonces, había una persona en LinkedIn que mencionaba, esta empresa es rara. Empezaba así, ¿no? Diciendo que una empresa medio rara, sobre todo al momento de su proceso de selección. Y mencionaba que siempre invitaba a los candidatos, justo lo encontré, ya, para que ustedes lo vean súper rapidito. Estaba buscando. Lo encontré. Y mencionaba, justo acá he tapado el nombre porque estamos en público, y mencionaba un poquito, ¿no?, que esta empresa era realmente una empresa que hacía procesos de selección o solo estaba teniendo una recolección de perfiles. Entonces, comenta un poquito de cómo ha visto muchas publicaciones, porque de verdad esta empresa tiene bastantes publicaciones, bastantes ofertas de trabajo, y cuando tú participas, yo creo que alguna vez incluso participé, pero hace años cuando estaba de practicante o asistente, creo. Es un proceso bastante largo. Realmente eran etapa tras etapa. Entonces, él incluso comentando un poquito de lo que ha visto en Reddit, que es esta plataforma donde se ponen historias, teorías, tipo un poquito sobre comentarios, opiniones, y no es el único profesional que ha sentido que son procesos largos, automatizados y sin contacto humano. Entonces, incluso él plantea que más que una empresa para contratar, es una empresa de base de datos. Y que obviamente esto no lo piensa solo él, sino también una gran cantidad de personas. Miren cuántas personas han puesto o me gusta o lo celebro o lo apoyo. Incluso yo cuando lo vi dije, sí, tiene razón, es una empresa media rara. Nunca
ves gente que esté ingresando, trabajando ahí, ¿no? Se siente más como una vacante falsa para tener tus datos. Entonces ya se dan cuenta ustedes cómo un proceso que no tiene claridad, un proceso largo, automatizado y sin contacto humano puede desencadenar una mala reputación. Quizá esta empresa al final sí tiene un proceso de selección, al final sí es una empresa legítima, con puestos y demás, pero el que su proceso sea así hace que su reputación y su marca empleadora pues nos den en consecuencia un temor, una desconfianza y una mala reputación. Entonces, cuidémonos justamente de este tipo de prácticas. Tengamos contacto humano, ¿no? Esta empresa, por lo visto, no es una empresa cercana, no es una empresa que esté constantemente comentando cómo van los procesos. Yo recuerdo que justo como les decía, yo alguna vez participé en algún proceso y la verdad que al final nunca supe en qué quedó. Nunca me dijeron si pasé, o sea, participé, estuve bastante tiempo y nunca me avisaron si quedé seleccionada, si seguía, escribí a quien me había contactado, nunca tuve respuesta. Entonces, esto, ¿no? Esta experiencia de candidato puede determinar tu reputación y también el que una persona acepte o no tu propuesta laboral. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que nosotros ya nos dimos cuenta de qué beneficios tenemos, de cuánto podemos negociar, de qué aspecto diferencia nuestra empresa con otras empresas que sean parecidas o que tienen o ofrecen, ¿no? Quizás salarios similares, pues sabemos y estamos con todas esas herramientas para negociar. Y ese es el primer momento, al momento, valga la redundancia, de terminar nuestro proceso de selección, que es esta negociación y propuesta laboral al candidato. Nosotros vamos a tener la respuesta formal del líder de qué candidato desea que ingrese a la posición. Con eso nos toca comunicar formalmente al candidato que ha sido seleccionado. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo mediante una llamada y en paralelo le enviamos una carta propuesta con todas las condiciones y toda la información posible. Podemos convocarlo de manera presencial. Esto se hacía mucho más antes de pandemia. Después de pandemia se ha vuelto muy usual la llamada y el envío por correo. Es un poco más rápido y además hace que el candidato no tenga que asistir y por lo tanto también afecte su experiencia en todo lo que es el tráfico, incluso el ingreso y demás, ¿no? Entonces, ese momento es el momento en que el candidato pues escucha con atención y tú puedes sentir la emoción o no, porque incluso cuando tú escuchas, algo muy clásico que hacíamos en mi grupo de compañías de talento era que cuando una culminaba la llamada, le decíamos la llamada ganadora, una culminaba esa llamada, le preguntábamos, ¿y cómo lo sentiste? ¿Se emocionó o no se emocionó? Y por ahí decían, sí, se ha emocionado, está feliz. Y decíamos, uy, se correlaciona que no va a haber ningún problema, va a ingresar bien, ¿no? Como que lo relacionábamos. O por ahí si preguntábamos a otra compañera, ¿no? ¿Cómo lo sentiste después de la llamada? Decía, no sé, lo sentí un poco cortante, no se emocionó mucho, como que no sentí esa calidez, esa ilusión, ¿no? Entonces tú también te preocupabas, uy, ten cuidado, por si acaso, atenta con tu vaca, con tus candidatos que han quedado en segundo y tercer lugar, ¿no? Entonces, incluso cómo nosotros vemos esa interacción, si es que lo haces por virtual, ¿no? Si es que lo haces presencial, la propuesta, tú te puedes también tener indicios de cómo va a ser ese cierre y de incluso cómo puede ser la incorporación. ¿Ok? Muy bien, ese es el momento de la negociación. Una vez que tu candidato aceptó, te envía la propuesta laboral firmada, te toca
a ti solicitarle una serie de documentos. ¿Para qué son estos documentos? Usualmente cuando tú gestionas un ingreso, pues gestionas también su contratación. Por lo tanto, necesitas documentos como su propia información personal, información que acredite o sustente sus estudios, que acredite y sustente también todo el tema de su experiencia, información adicional requerida por normativa de tu empresa, que puede ser si estás en una empresa de finanzas, puede ser desde los mismos antecedentes penales, policiales, judiciales, historial crediticio. Va a depender mucho de las mismas normativas que tenga tu empresa, ¿no? Pero que sí es transversal y necesario, documento de información personal, documentos de experiencia y documentos de estudios, ¿ok? Incluso cuando era pandemia, cuando estábamos en plena pandemia, bastante se acreditaba el tema de las vacunas, ¿no? No podía ingresar los candidatos a la empresa sin que muestren su cadena de vacunación, ¿no? Entonces muchos también te pedían ese documento. Actualmente ya no he visto mucho. Hay muy pocas empresas que sigan teniendo esa política, ¿no? De manera obligatoria. Y bueno, una vez que te envía todos esos documentos, te toca hacer la revisión. Esta revisión tiene que ser detallada, tienes que asegurarte realmente que la has hecho. ¿Por qué? Porque nunca falta que por ahí, pues, pueda existir alguna persona que esté falseando información. Por lo tanto, tú tienes que corroborar. Aunque sea un buen candidato, aunque tú le hayas hecho todas las pruebas, corrobora. ¿Ok? Luego no queremos estar viendo más adelante que sucede algún incidente en la empresa, cuando preguntan, ¿no? Esta persona, ¿por qué se equivocó? ¿Por qué tuvo tantas consecuencias negativas en la empresa? Si se supone que tenía 5 años de experiencia. Tú dices, no, sí tenía, él me dijo que tenía. Corroboraste en su información académica, en su información de experiencia. Cuando buscas, ¿no? Su legajo, allí es cuando tú armas el legajo del empleado. Cuando buscas el legajo, te das cuenta de que la información que te envió, pues, estaba falseada. No, al principio en la entrevista, ¿no? Al momento en que tú hacías el levantamiento del contacto, del filtro, él te había dicho que tenía 5 años de experiencia. Pero cuando te das cuenta, con la información real, con los certificados reales, solamente tenía 2 años y medio, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Puede pasar por ahí el tema de educación, el tema de certificación, el tema de manejo del inglés, etcétera, etcétera. Entonces, siempre revisen, siempre no está de más. Es un consejo de un conejo. Revisen la información que les envían para que luego no exista ningún tema. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya das tu ok, que ya revisaste la información para la contratación, te toca comentar, ya va a depender ahí de tu distribución en tu empresa, si existe área legal, área administrativa, etcétera. Gestionas con quien corresponda el contrato, ¿no? Le envías tu conformidad con la información, con los documentos y ellos realizan el contrato que tú envías a esta nueva incorporación. El contrato con acuerdos legales, pueden ser los mismos acuerdos de confidencialidad, ¿no? Hay muchas empresas que te hacen firmar al momento de tu ingreso el tema de la confidencialidad, el tema de que si tú ingresas, pues tienes confianza y al mismo tiempo esa confianza se va reflejada en cuán discreto eres en el manejo de la información que la empresa te proporciona, ¿no? Entonces, ese tipo de acuerdos tipo de cumplimiento o compromiso en el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, que al menos aquí en nuestro país es obligatorio, ¿no? Siempre ustedes van a ver que cuando firman su contrato va a existir un enunciado, ¿no? Una cláusula que menciona que adjunto al contrato está también las normas de seguridad y salud y que tú como nuevo empleado
te adhieres y te comprometes a respetarlas. Entonces, ese tipo de normativas y acuerdos legales que te ayudan a ti sentirte pues de una manera más estable, confiada en que estás pues ingresando a una empresa formal, una empresa bajo todo el respeto de la ley, y además al empleador pues le está ayudando a formalizar un acuerdo, una vinculación con derechos y deberes que se tienen que respetar. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, esto es un flujo de contratación a modo de ejemplo. Es lo que hemos revisado, hemos visto un poquito desde la llamada telefónica o la llamada ganadora hasta el primer día con un correo de bienvenida, con toda la información necesaria que tiene que tener en ese primer día, e incluso adjunto una encuesta de satisfacción. Ya en el segundo bloque vamos a ver por qué es relevante preguntar a los candidatos cómo evalúan todo el proceso, porque si se dan cuenta, ha sido un buen tiempo invertido que ellos han estado y que nos pueden dar información relevante de si estamos haciendo bien nuestro proceso o si quizá por allí tenemos alguna oportunidad de mejora. ¿Ok? Muy bien. De manera un poquito más profunda, vamos a ver sobre la primera etapa del cierre, la negociación. Yo les decía que es relevante tener y practicar este tipo de habilidad, sobre todo para que tanto la empresa sienta que está ganando con el talento que ha seleccionado y para que también el talento sienta que está ganando con el acuerdo, con la vinculación establecida en esta empresa. Es muy importante que planifiquemos, que estemos preparados, que estemos y sobre todo que en todo el proceso hayamos respetado las expectativas salariales del candidato. A veces pasa, nos dan un presupuesto que también es la brújula en nuestro proceso de reclutamiento y selección, por ejemplo, de 4.500, y tú desde el inicio hiciste la pregunta de expectativa salarial al candidato, te respondió que estaba en 5.000 o 5.500 y tú igual lo incluiste. Finalmente, este candidato queda seleccionado y tú ya sabías desde el día 1 que contactaste a este candidato que sus expectativas estaban fuera de tu presupuesto. Entonces, allí ya es una falta tuya. Tú, en tu proceso de reclutamiento y selección, debiste transparentar o con la empresa o con el candidato sobre tu presupuesto real, ¿no? Mencionar al candidato quizá en algún momento al inicio de toda la participación del proceso de que sus expectativas estaban fuera de tu rango, que solamente tenías 4.500 o que tienes 4.500 y si es de su interés, si su expectativa es negociable, podemos ir en las siguientes etapas, ¿no? Entonces allí tú ya al momento de tu propuesta, pues ya vas confiado y sabes que tienes una expectativa económica relevante. Pero si lamentablemente no transparentaste, ¿no? Y te llegan a elegir a este candidato, por más que tú vayas con 4.500, él no va a aceptar. Desde el inicio te dijo 5.500. Incluso se puede sentir hasta un poco ofendido de que lo hayas invitado a participar sabiendo de que no estaba en ese rango, ¿no? Entonces, investiguemos bien, validemos bien las expectativas salariales del candidato. Lo que les decía, conozcamos los límites del presupuesto que tenemos, cuánto podemos movernos en el rango salarial que nos han ofrecido por la posición, los beneficios que la empresa tiene, tanto de manera específica para ese puesto como de manera general. También aquellos puntos negociables, quizá estamos en modalidad híbrida, pero el mismo jefe de esta modalidad, bueno, el mismo jefe de esta posición te dice que si bien la modalidad es 3 veces a la semana que se asiste a oficina, para él no hay problema si solamente viene una vez a oficina. Entonces, ya con esa diferencia, tú también puedes negociar, ¿no? Entonces, conoce bien lo que vas a ofrecer.
Necesitamos, obviamente, tener escucha activa, empatía, comunicación, no tener esa duda al momento de comentarle al candidato sobre su puesto, ¿no? Conozcamos bien el puesto que estamos ofreciendo. Y gestionemos bien las expectativas del candidato en relación a los beneficios. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, al momento en que tú haces la llamada y le comentas y negocias con el candidato, en paralelo también estás enviando tu oferta laboral. En esta oferta se va a colocar pues el salario base, los beneficios, las condiciones laborales, el tipo de amabilidad, el horario establecido, fechas importantes como fechas de inicio, periodo de prueba, o por ahí incluso también puedes tú personalizar la oferta, desde colocar su nombre del candidato, desde agregar quizá valores y la cultura de la empresa, incluso cómo le envías esta carta propuesta también te puede ayudar a que tu candidato acepte. Y una vez que ya hemos comunicado pues nuestra propuesta en alguno de los canales establecidos que nosotros elijamos y que también vaya acorde con nuestra empresa y la necesidad, pues nos va a tocar la revisión de documentos. En esta revisión de documentos tenemos que tener cuidado, lo que les decía. Que una persona tenga dudas por acá tengo alguna pregunta. Disculpe, que una persona tenga dudas es un factor negativo para contratar. Más que para contratarlo, es para que nosotros gestionemos bien esas dudas. Si nosotros tenemos dudas en relación a algún beneficio, a algún detalle adicional, haya deudas. Ok, me dio dislexia y no leí bien, discúlpeme. Igual cierro la idea antes de ir al punto, compañera Heidi. No, nosotros más bien cuando estamos reclutando tenemos que conocer muy bien la posición y no tener dudas al momento de comentarle a nuestro candidato. Ahora voy a la pregunta que nos hace Heidi en relación a las deudas. Depende. Hay empresas que sí se limitan cuando tú tienes un historial crediticio. Una cosa son deudas y otra cosa son historial crediticio. Aquí en nuestro país todos tenemos un puntaje en relación a nuestro historial crediticio. Si tenemos un alto puntaje, es que somos personas que tenemos más posibilidades de adquirir algún crédito bancario, alguna tarjeta, alguna hipoteca, etc. Si tenemos un puntaje bajito, es más complicado que los bancos, las empresas financieras nos brinden este tipo de créditos. O si nos brindan con tasas de interés muy altas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes varias deudas, pero eres una persona que está pagando y está al día, como se dice coloquialmente, está en verde, en Infocor, en Sentinel, etcétera, que son esas plataformas donde los reclutadores revisamos, pues no hay ningún tema. Pero si en cambio, cuando te hacen tu revisión de tu historial crediticio, mes a mes, donde se reporta, tienes el semáforo en rojo, puede existir algún problema. ¿Por qué? Porque ese semáforo rojo está indicando al reclutador, a la empresa, que posiblemente tú no estás gestionando bien tus finanzas, en consecuencia, posiblemente, no digo que sea cierto, sino que es una posibilidad, posiblemente no es una persona responsable. Y además, si estás buscando ingresar a una empresa financiera, pues les sale como un temor de que ingrese una persona con deudas atrasadas o una empresa que maneja pues el tema económico. Y por lo tanto, por su normativa, para este tipo de empresas pues se reservan el derecho. Entonces, puedes tener deudas, pero trata de siempre
estar en verde, trata de estar al día, porque si no, las empresas pueden limitarse. Por ahí pueden decirte, oye, pero si yo tenía un muy buen perfil, ¿por qué no quedé seleccionada? ¿No? Quizá al momento en que te hacían la validación del historial crediticio, tenías deudas atrasadas. Incluso hay deudas que son deudas muy, ¿cómo puedo decirlo para que no suene mal? Deudas muy pequeñas, deudas que son, que uno diría, oye, pero es una deuda, por ejemplo, de pago de mensual de tu celular, ¿no? Y hay personas que se sacan una línea y por ahí se olvidaron que tenían o que quizá cambiaron de línea a otro operador y no pagaron ese mes porque cambiaron a otro, ¿no? Entonces deben 60 soles, 50 soles, que es chiquita, una deuda pues que no debería ser tan significativa, pero como está en rojo y tiene muchos meses atrasados, eso les puede afectar. Entonces siempre también revisen que no tengan deudas que no conozcan ustedes, porque a veces pasa. Yo he tenido candidatos que me decían, pero yo no recuerdo haber tenido esa deuda. Y me decían, mira, yo he buscado antes de ver cualquier cosa, yo siempre busco, ¿no? Y me sale esta deuda, ¿no? Entonces págala, ponte al día y la empresa no va a tener ningún problema. Hay empresas que son así de flexibles. Eso es en el tema de deudas y en el historial crediticio. Podemos tener deudas, podemos tener un historial crediticio, pero siempre tratemos, y además también es financieramente saludable tener nuestras finanzas en verde, ¿no? No tener deudas atrasadas. Ok, muy bien. Y bueno, por acá nuestro compañero Sergio Luis Calle nos pregunta, ¿es obligatorio que presentes tu CERTI joven al momento de la entrevista con el reclutador? Depende. De hecho, por ahí en nuestro país en algún momento salió un decreto en que decían que no debería haber discriminación por este tipo de certificado, pero es una práctica muy usual y muy recomendable, ¿no? Entonces, muchas empresas sí o sí te piden tu CERTI joven o tu CERTI adulto, que es este documento del gobierno nacional aquí en Perú, donde puedes tener pues la información de tus antecedentes penales, judiciales y policiales. Y muchos reclutadores, muchas empresas se basan de este documento para tomar decisiones, ¿no? Hay empresas que lo piden, hay otras empresas que no lo piden. Siempre, sobre todo las empresas financieras, se cuidan bastante de pedir este documento, ¿no? Entonces, depende. Como te digo, va a depender del tipo de empresa. Si es obligatorio para su proceso, pues por su misma normativa se recomienda que lo envíes. ¿Okay? Muy bien, buenísimo. Bueno, justo acá en el tema de documentos, seamos detallistas, exhaustivos al momento de la revisión de documentos para evitar malentendidos, para estar en el cumplimiento legal y también, sobre todo, con esos documentos podemos entender un poquito más al candidato y tener seriedad también en todo el proceso que estamos realizando. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué pasa cuando ya revisamos, ya logramos, ya nos dimos cuenta que es un candidato confiable, que tiene todo lo mínimamente indispensable, pues nos toca gestionar su día 1, el primer día, que a veces puede ser uno de los días más difíciles para muchos cuando ingresamos a un nuevo trabajo. Por ello, nosotros poniéndonos en los zapatos de este candidato, pues vamos a preparar que la experiencia sea lo más cercano posible y al mismo tiempo sea lo más fácil posible, ¿no? A veces incluso con entregar manuales, con entregar información como un directorio, cómo preparar todo este onboarding puede ayudarle al candidato, bueno, al nuevo empleado. También un correíto con una ruta de lo que esperan o lo que pueda hacer el día 1 puede ayudar a este candidato. Incluso puede ahí gestionar alguna presentación con el equipo, alguna capacitación inicial como es la inducción, algún seguimiento cercano a la semana, al mes y a los 3 meses, para que tú también veas
cómo le está yendo a tu candidato, bueno, a tu candidato en ese momento, ya al nuevo empleado que gestionaste para su ingreso. ¿Ok? Es muy importante que evitemos el no asignar, ¿no? El hecho de no tener una información clara, el hecho de no brindarle indicaciones sencillas, indicaciones claras para el primer día, ¿no? Entonces, tratemos siempre de brindarle alguna indicación, algún contexto para que esta persona no ingrese y no esté, como se dice coloquialmente, perdida, sino más bien que ese proceso de adaptación, de ser la persona nueva, sea un proceso más fluido, ¿ok? Que se establezcan metas claras para el periodo de prueba, ¿ok? Muy bien. Y bueno, por acá he traído algunos ejemplos de empresas que tienen su incorporación bastante innovadora, que tienen muy buenas prácticas y que creo yo, en la medida de lo posible, podemos imitar, ¿no? Por ejemplo, esta empresa Dropbox, que es una empresa sobre todo de nube, de almacenamiento de nube, tiene un programa netamente virtual de onboarding. Antes de que la persona ingrese, ya le han enviado una serie de videos, información que le brinda un contexto y le brinda información sobre qué es lo que espera en su primer día en esta nueva experiencia laboral, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante y sobre todo porque también ellos están en un formato bien híbrido, ¿no? Y obviamente que el onboarding virtual, híbrido, va a ser muy distinto a un onboarding presencial. ¿Ok? Google también, por ejemplo, BBVA también tiene un caso de onboarding innovador. De hecho, allí trabajan mucho con esa primera impresión, con hacer un tour por las oficinas. Tienen un día al mes, un día cada 2 semanas, discúlpenme, donde establecen o reúnen a todos los nuevos ingresos de esa quincena y les hacen una inducción muy especial, con un kit de bienvenida. Entonces, también gestionan mucho ese primer día y esas semanas, esos meses de incorporación. Y bueno, por acá también he traído algunos ejemplos de incorporación que las mismas empresas se han dado cuenta son una fortaleza y una diferenciación con otras empresas y por lo tanto lo muestran en sus redes sociales. ¿Y quiénes lo muestran? Pues el mismo empleado. Por ejemplo, en este TikTok de una de las practicantes de esta empresa, pues menciona un poquito y cuenta cómo fue su primer día y tú puedes ver un poquito cómo fue esa experiencia, ese onboarding y llama la atención a posibles candidatos para un futuro próximo, ¿no? Entonces, como también esa experiencia bien gestionada se vuelve una herramienta para la misma visibilidad de la reputación de la marca empleadora. ¿Ok? Cuando nosotros estamos gestionando todo el proceso de selección y el proceso de incorporación, no solo ofrecemos un contrato, ofrecemos un trabajo, ofrecemos un cambio que impacta en la vida de las personas. Entonces, esa experiencia tenemos que gestionarla de manera positiva. Nosotros somos ese primer contacto, esa primera impresión de la empresa con el candidato. Necesitamos generar confianza y compromiso. ¿Ok? Muy bien. Siempre va a definir la relación a largo plazo con el nuevo miembro en el equipo. Y ese éxito de inducción, de onboarding, va a depender y va a establecer muchísimo las bases de el compromiso, la motivación del nuevo ingreso. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, para cerrar este bloque, vamos a recapitular un poquito. Hemos visto procesos vinculados a un cierre, como es el negociar, la propuesta laboral y la incorporación. ¿Okay? No se olviden siempre de cultivar esa capacidad de negociar, de conocer las expectativas y necesidades de la otra persona para ofrecer en la medida de lo que tú puedas ofrecer.
La misma oferta de trabajo, que sea personalizada, que sea consistente, que tenga toda la información relevante para que el trabajador, bueno, para que el futuro trabajador pueda tomar la decisión de ingreso a tu empresa. Y no nos olvidemos de gestionar una buena incorporación para que el nuevo empleado se sienta pues bienvenido, se sienta no tan confundido en el día 1. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, eso es un poquito de todo nuestro proceso de reclutamiento y selección. Se habrán dado cuenta que es un viaje muy interesante, bien retador. No solamente es revisar CVs, ya nos hemos dado cuenta que abarca mucho más. Es gestionar experiencias, es gestionar expectativas y necesidades. Seamos empáticos para que también nosotros podamos sentir que estamos impactando de manera real en la vida de las personas, ¿no? Gestionamos personas. Entonces, no solamente tengamos procesos lejanos, sino más bien cercanos. ¿Y cómo podemos evaluar que esto está pasando? Mediante una evaluación de nuestros procesos de selección. ¿Cómo evaluamos? Para ello, nosotros vamos a evaluar nuestros procesos mediante un control de gestión, mediante KPIs, mediante los mismos comentarios de las personas, de los trabajadores a quienes hemos incorporado y también mediante las mismas experiencias de los candidatos que quizá no fueron elegidos, pero participaron en nuestro proceso. Y un poquito de los objetivos, por eso de este segundo bloque, es entender la importancia de la evaluación, la importancia de la gestión de selección, ¿no? A nivel de control, manejar, conocer, explorar los indicadores o KPIs que determinan el éxito o no de los procesos de selección, validar qué otras herramientas contamos para que se optimicen nuestros procesos de gestión, de selección, y también analizar cómo podemos medir y mejorar la eficiencia de los procesos. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Y un poquito de qué cosa es gestionar, qué cosa tiene que ver con la evaluación, con el control, pues nosotros podemos definirlo como esa práctica de evaluación y de optimización. Yo evalúo y optimizo. Yo encuentro oportunidades de mejora, respondo, acciono a esas oportunidades, a esas debilidades y optimizo y mejoro mi proceso. Esto lo realizo de forma constante mediante, ¿no?, una serie de objetivos, teniendo a la vista que mi experiencia de reclutamiento y selección sea lo más positiva, lo más cercana posible para mi candidato, para mi nuevo trabajador. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá justo les he traído este ciclo de cómo controlamos esa evaluación, cómo gestionamos la evaluación. Y esto se puede aplicar a cualquier proceso, a cualquier proyecto. Siempre que nosotros deseemos evaluar, controlar cómo estamos haciendo este tipo de proceso, este tipo de proyecto, tenemos que validar sobre todo si estamos cumpliendo con los objetivos, ¿no?, establecidos. Vamos a definir metas específicas sobre esta evaluación y con ello vamos a encontrar algún método para entender, para planificar si estamos cumpliendo con esa meta. Luego hacemos, ¿no?, nuestra evaluación. Podemos hacer alguna encuesta, alguna entrevista, algún focus group, medir mediante los mismos indicadores, los KPIs, y una vez que tengamos toda la información necesaria y posible, pues vamos a analizarla y verificamos que los resultados pues sean óptimos o no, ¿no? Entonces por ahí con la información que hemos encontrado podemos actuar y realizar alguna acción correctiva para que
en una siguiente ejecución de este proceso, pues se realice de una manera efectiva. ¿Ok? Muy bien. Y otra manera de gestionar nuestro proceso de evaluación es definir los KPIs. Aprender sobre todo qué KPIs son relevantes para nuestros procesos y qué son los KPIs, ¿no? ¿Qué nos indica? ¿Se aplica solamente en el mundo de recursos humanos? ¿Se aplica solamente para evaluar los procesos de selección? ¿Por qué son relevantes? Les he traído un videíto. Déjenme copiar nuestra URL para que entendamos sobre los KPIs, ¿ok? ¿Y por qué? Muchas empresas y también en recursos humanos se nos mide, se nos evalúa mediante KPIs. De hecho, es muy habitual que te digan, a ver, ¿cómo está tu KPI? ¿Llegaste a tus objetivos? Y nosotros por eso tenemos que entender qué es lo que hacen estos KPIs y por qué tenemos que tenerlos a la vista. Muy bien. Ya está. Hoy en Brain Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete y comenta. Muy bien, entonces nos hemos dado cuenta que los KPIs son utilizados y son parte esencial de la evaluación de procesos, de la evaluación de proyectos y obviamente también de la evaluación del proceso de reclutamiento y selección que nosotros podemos ir gestionando cada vez que vamos realizando, ¿no? Entonces, estos indicadores clave de desempeño o KPIs son herramientas que nos permiten evaluar el impacto de sus esfuerzos en la mejora del mismo ambiente laboral, el compromiso de los empleados y su satisfacción. Son aspectos cuantitativos y cualitativos que nos ayudan a tomar, pues, decisiones informadas para ajustar, para calibrar, para mejorar nuestro proceso. Cuando hablamos de información cuantitativa, estamos hablando de datos numéricos, datos concretos, específicos, como porcentajes de satisfacción. Ejemplo, hemos recibido los resultados de la encuesta de satisfacción del proceso de reclutamiento y selección del mes de abril y mayo y encontramos que el 90% de los candidatos se siente satisfecho con su proceso, con el proceso realizado. Es un KPI, es una respuesta a un KPI, que en este caso sería, ¿no? Porcentaje de satisfacción de candidatos satisfechos, bueno, de candidatos que han pasado, participado en el proceso de selección en los meses abril y mayo, ¿no? Entonces, tú tienes esa respuesta concreta con un 90% de personas satisfechas. Es un porcentaje positivo porque te das cuenta que has tenido un buen proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Si por ahí te das cuenta qué pasó con ese 10%, pues por ahí ya vas investigando esos insights, esos análisis, esa información que quizá
te diga por qué no llegaste al 100%. Pero igual es un muy buen KPI, estás en un 90%, ¿no? Otra cosa sería que en esos meses encuentres que tu respuesta, tu KPI de porcentaje de satisfacción sea un 10%. Solamente de todo el total de personas que participaron en tu proceso de selección, solo el 10% se sintió satisfecho. Solo la persona que ingresó prácticamente, ¿no? Entonces allí tienes que hacer bastantes ajustes y mejoras para tu proceso de reclutamiento y selección. Eso es cuando hablamos de información cuantitativa, específica y numérica. Cuando hablamos, en cambio, de información cualitativa, estamos hablando de ese análisis de respuestas abiertas en encuestas o entrevistas a las personas. Por ejemplo, puedes tener un focus group, que es este evento, que es esta convocatoria a un grupo de personas donde se responde a una serie de preguntas y donde se fomenta un debate. Entonces tú vas anotando lo que van comentando, pero no tienes información exacta, sino más bien comentarios, percepciones y opiniones. Y usualmente es para validar temas y emociones, ¿no? Entonces es más para analizar conductas, más patrones de conducta. Esto tiene que ver más con información un poquito más subjetiva, no tan objetiva como la información cuantitativa, ¿ok? Cuando ustedes tengan que presentar resultados, muchas veces les van a pedir este tipo de información y sobre todo la cuantitativa. Sobre todo los mismos jefes o gerentes te piden información concreta. Entonces, siempre traten de tener KPIs para que puedan, pues, demostrar cómo están haciendo su trabajo, cómo están realizando su proceso de reclutamiento y selección. Los KPIs van a ser usualmente, pues, el reflejo de cómo lo están haciendo. Así que también tengan en cuenta eso. Información de benchmarking se refiere, sobre todo, cuando comparas los resultados de tu organización con los resultados de otra organización parecida o con un rubro similar, ¿no? Entonces, muchas veces hay empresas que publican sus resultados en sus informes anuales, donde tú puedes encontrar información relevante sobre su cantidad o su porcentaje de rotación, su porcentaje de ingresos al año, y tú puedes comparar esa información que ponen a disposición pública con tu información que tienes, ¿no? Y con eso puedes decir, uy, en gestión del talento, en reclutamiento y selección, nosotros tenemos mejores resultados, esa empresa está más baja que yo, ¿no? O si por ahí ves que esa empresa tiene mejores indicadores, entonces tú puedes ajustar y también puedes tratar de tener metas más ambiciosas para superar a esa competencia. A veces pasa, a veces utilizan ese tipo de información, ese tipo de análisis, ¿ok? Muy bien. Y bueno, algunos ejemplos de KPIs en reclutamiento y selección que ustedes van a tener en cuenta cuando estén en el mundo de reclutar y de seleccionar, pues el tiempo promedio de cobertura. Muchas veces nosotros, cuando estamos reclutando, necesitamos medir los tiempos. Si estamos en un tiempo eficaz, en un tiempo que realmente está siendo estratégico, tanto para ti como reclutador, como para la persona que está esperando la vacante. Tiempos demasiado largos, obviamente, se vuelven pues una pérdida y un costo asociado. Entonces, va a depender mucho de cuánto es el tiempo promedio que tiene la empresa para que tú busques a un candidato y que este candidato quede seleccionado en cómo pues se refleja tu desempeño como reclutador. ¿Ok? ¿Qué más? Costo por contratación, calidad de la contratación, tasa de aceptación de ofertas, como del total de personas a quienes realizas propuestas, ofertas laborales, ¿no? ¿Qué porcentaje de ese total acepta las ofertas? Si el 100% acepta, si quizá el 95%, si solo el 20%, ¿no? Y ya luego tú te vas dando cuenta que te vas haciendo preguntas, ¿no? Porque solo el 25% está aceptando mi oferta laboral.
¿Qué está pasando? ¿No? Tiene que ver con marca empleadora, con mis beneficios, con el sueldo que estoy ofreciendo. Entonces, te ayuda a tener información real también para accionar, para tener acciones concretas que puedan resolver esas oportunidades de mejora que estás identificando. ¿Qué más? Retención en los primeros 6 meses. Satisfacción del candidato, lo que les decía, que es súper popular y súper utilizada en el mundo de recursos humanos, no solamente en reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien. Por acá tienen más ejemplos justamente de lo que comentaba, ya incluso con su propia definición más teórica, para que también lo revisen. Y por acá les he traído un ejemplo de cómo se calcula la tasa de rotación y retención. Por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular cuánto, ¿no?, de rotación tenemos al año, cuál es esa tasa de rotación, que es un indicador importante para ver la salud de empleabilidad y compromiso de una empresa, pues esto se utiliza mediante la fórmula de empleados que he dejado en la empresa, el número total, sobre el total de empleados al final de año. Y lo multiplicas por 100 para sacar porcentaje, ¿no? Y la tasa de rotación tiene que ver con los empleados que están activos al final de año entre el total de empleados al inicio de año. También multiplicado por 100, y esto es el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, aquí en la tasa de retención, si tú te das cuenta que tienes una tasa positiva, pues estás teniendo una buena retención. Si acá tienes justamente una tasa de rotación muy, muy alta, pues te está diciendo que algo está pasando, que muchos llegan a tu empresa y se van, ¿no? Y esto se vincula mucho a también la cultura y la tendencia de la generación actual, la generación Z, que es muy distinta a la generación millennial. Por ejemplo, yo soy más millennial que Z, ¿no? Yo estoy entre los años 95, 96, ¿no? Entonces, entre Z y millennial, pero más cercana a millennial que Z. La generación Z actualmente, ¿no?, los nacidos a partir de los años 98, 99, 2000, pues tienen una prioridad muy importante que es la salud mental, que muchos que están antes de esos años, pues no lo han internalizado tanto. Muchos, ¿qué es lo que hacen? Pues aguantan trabajos que pueden afectar su salud mental, trabajos que los estresen, ¿no? Ustedes habrán visto, por ejemplo, este ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, en TikTok, cómo hay por ahí tendencias de que cuando renuncian, sobre todo empleados de este tipo de generación, incluso lo celebran. Por acá les pongo esta imagen, ¿no? Le hacen un cumpleaños, bueno, no un cumpleaños, una celebración, colocan por ahí felicidades por renunciar, ¿no? Como este aspecto se vuelve gratificante para ellos, cuando para otras generaciones la rotación o renunciar a una empresa, pues era muy complicado. Decías, oye, no, ¿cómo renunciar? ¿Qué voy a hacer luego? No. Muchas de la generación Z no tienen tanto miedo a la incertidumbre, sino más bien priorizan su salud mental, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo va cambiando y las empresas también tienen que ir cambiando y tienen que ir mejorando para este tipo de nuevas generaciones que son más conscientes de su bienestar. ¿Ok? Muy bien. Les dejo un ejemplo por ahí para que igual vean un poquito cómo se calcula la tasa de rotación y la tasa de retención. Y finalmente, ya para culminar en estos últimos minutitos que tenemos, les coloco los mismos KPIs, como ustedes pueden hacer sus propios KPIs. De estos KPIs que son bastante conocidos y utilizados, ustedes también pueden hacer propios KPIs dependiendo de la necesidad en su empresa. Estos KPIs tienen que ser, pues, SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en el tiempo. ¿Ok? Siempre sigan el plan de acción de objetivos SMART. Y por acá también vemos otro tipo de evaluación
que son esas evaluaciones más cualitativas que tienen que ver con el focus group, que es lo que les decía, ¿no? Este tipo de debate o este tipo de evento o de convocatoria a un grupo de personas para validar su experiencia a nivel profundo, ¿no? Puede ser un focus, puede ser una entrevista al último candidato que ha ingresado o a los últimos 10 candidatos que han ingresado, vas tomando notas, ¿no? Entonces es un poquito más detalloso, más subjetivo. Y siempre que tú ya tengas toda la información posible que has encontrado mediante tu análisis cuantitativo o análisis cualitativo, tienes que analizar esa información para establecer un plan de acción. Si encontraste fortalezas, pues también evidenciar qué fortalezas has encontrado que satisfacen, ¿no? Que los mismos candidatos se han dado cuenta que diferencia tu proceso de selección a otros. Entonces, para que lo mantengas, para que sigas siendo bueno, para que no bajes la guardia y no dejes que esa cualidad no se evidencie en otros procesos, ¿no? Entonces, si eso en el caso, si es que encontraste fortalezas. En el caso si viste, ¿no? Pues ahí analizaste oportunidades de mejora, pues establecer alguna acción para que esa oportunidad de mejora realmente se vuelva, pues, y tenga un cambio y ya no sea una debilidad. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, actualmente muchas empresas utilizan la tecnología para optimizar. Y esto lo hacen mediante plataformas de ATS, el uso de inteligencia artificial, herramientas de evaluaciones de habilidades, también utilizan chatbots para las mismas entrevistas, para la evaluación automática de los CVs, mucho de lo que hemos conversado un poquito en el transcurso de estas clases. ¿Y cuáles son los desafíos actuales? Pues actualmente podemos tener algunos desafíos al momento de evaluar nuestros procesos de reclutamiento y selección y al momento de incorporar nuevas tecnologías. Si estás en un equipo que es muy tradicional, un equipo con generaciones un poco más antiguas, pueden sentirse un poquito reticentes y hasta amenazadas en que coloques, ¿no? Una nueva plataforma, un nuevo software y ellos sientan que quizá esa plataforma les está quitando trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes cambiar, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que esa resistencia al cambio se vuelva una apertura? Es un desafío que podemos encontrar. Otro también el mismo costo de este tipo de herramientas que vamos implementando, ¿no? Y también a veces la falta de datos confiables. A veces no nos dejan tener acceso a la información. Si decimos que queremos hacer un focus group o entrevistas a los últimos trabajadores, dicen que no es un proceso que la empresa fomenta. Entonces, a veces podemos encontrarnos con ese tipo de cultura. Allí tenemos que ser resilientes, tenemos que ser también comunicativos, explicar de buenas maneras, de una manera asertiva, porque es relevante utilizar o realizar este tipo de estrategia para analizar cómo nos está yendo en nuestros procesos de reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya en este segundo bloque hemos visto un poquito cómo evaluamos los procesos de reclutamiento y selección, porque es relevante que nosotros seamos conscientes que una evaluación constante significa una mejora constante. Entonces, yo les invito a que siempre que realicen algún proceso, sobre todo cuando estamos gestionando el proceso de reclutamiento y selección, evaluemos. Evaluemos mínimamente la satisfacción del candidato y del nuevo ingreso. Con eso podemos tener bastantes insights, bastantes ideas de qué necesitamos cambiar, mejorar o mantener. ¿Ok? Siempre definan sus KPIs para tener información concreta, específica, que les ayude a tomar decisiones informadas. Y no se olviden siempre de capacitarse y de tener, pues, acceso a herramientas tecnológicas que sean sus aliadas para optimizar sus procesos de selección. Y eso es un poquito de nuestro cierre de hoy, justamente en nuestra última clase. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por estos 4 minutos que me han regalado. Espero
verlos en siguientes clases. No se olviden de su certificación, que es relevante, sobre todo al momento de su perfil profesional. Siempre suma. Cualquier certificación que sea en poses o aprendizaje va a sumar, ¿ok? Muchísimas gracias otra vez. Cuídense mucho, que tengan un excelente jueves. Gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad.